Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, qué bueno que pudieron venir. Ya se acerca, o ya estamos en la temporada del año que nuestra ciudad se pone frío durante todo el día, y eso pudiera ser también una pequeña prueba para todos, ¿verdad? De poder venir al culto. Les animamos, hermanos, a poder venir. A los que nos están viendo, en la iglesia hay calefacción, así que no se preocupen por eso. Y vamos a aprovechar este tiempo, hermanos, de estudio. Vamos por favor a la carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a continuar con el estudio que empezamos la semana pasada sobre esta carta. En nuestro primer estudio traté de establecer cuál es el propósito de esta carta y cómo un continuo argumento de Pablo durante los 4 capítulos que aquí están es poder manifestar la superioridad de Cristo por encima de todo. Cristo es extremadamente superior a todo, en Él habita la plenitud de Dios. Y aunque no conocemos con exactitud las enseñanzas incorrectas que se estaban introduciendo en esta iglesia, sí podemos inferir algunas de ellas, que lo he estado mencionando, lo vamos a ver, pero era necesario que estos creyentes pudieran entender que el creyente no necesita a Cristo más algo más. No necesita a Cristo más el moralismo, no necesita a Cristo más el ritualismo o el cumplimiento de ciertos estándares para poder estar completo. Cristo es suficiente en la salvación del hombre y en la vida espiritual. Y empezamos hablando de cómo Cristo es el fundamento de la iglesia. Después vimos que la gratitud del creyente debe de estar enraizada en Cristo, lo vimos el día domingo, y ahora vamos a empezar a ver que Cristo debe ser el contenido de nuestra oración. Cristo debe de ser el contenido de nuestra oración. Yo sé que quizás para alguno pudiera pensar, bueno, si yo oro a Dios en el nombre de Cristo, ¿cómo mi oración no está contenida por Cristo? O sea, ¿cómo es eso posible? Pero vamos a ir viendo que muchas veces al estar orando y al evaluar nuestras oraciones, pudiéramos recaer en la cuenta que nuestras oraciones no están dirigidas o totalmente arraigadas en Cristo. Y lo vamos a estar viendo, y hoy vamos a ver la primera parte de este tema. Y para empezar a hablar sobre esto, quisiera introducirme de la siguiente manera. Solo existe algo más difícil que tener que aprender algo nuevo, y es desaprender algo bien arraigado en nosotros. Si hay algo más difícil que tener que aprender algo, es tener que desaprender algo que ya está muy arraigado en nosotros. No importa la edad que tengamos, pero mayormente a la edad adulta se nos vuelve muy difícil tener que desaprender algo. Porque el desaprender algo, hermanos, conlleva el tener que reconocer que existe algo que no estamos haciendo bien, o al menos que hay algo que pudiéramos hacer mejor. En Lucas capítulo 11, versículo 1, se lee lo siguiente: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo me preguntaba al pasar por este pasaje, ¿qué fue lo que vio este discípulo en la oración de Jesús, que se percató que era totalmente distinta su oración a la manera de orar de Cristo? Y por supuesto que esa diferencia iba más allá de una postura física. Muy seguramente
la gran diferencia radicaba en el contenido de la oración de Cristo a la manera en que los discípulos frecuentaban orar. Nuestras oraciones, hermanos, tanto en contenido como en la práctica, suelen ser el resultado de la imitación de patrones vistos o escuchados en otros. Ahora, eso en sí mismo no está mal, porque, sabes, hermano, la vida cristiana no radica en buscar llevarla de manera original. De hecho, hermano, nadie es 100% original en nada. Todos somos el resultado de algo que hemos visto o escuchado. No se trata de ser originales, se trata de ser lo más bíblico posibles. Pero el gran problema al considerar esto es que muchos de los patrones que imitamos en la vida cristiana pudieran ser incorrectos. Y el gran problema es cuando no tenemos el discernimiento o el conocimiento para decir que aquello que estoy imitando está mal. Y cuando hablamos de la oración, tenemos que reconocer que hay un aspecto de la oración que es natural o intuitiva. Por ejemplo, las personas que atraviesan repentinamente por una dificultad suelen levantar ciertas plegarias intuitivas, pero la oración que honra a Cristo no es de carácter intuitivo, sino es aquella que es regulada por las Escrituras. Es por eso que yo estoy convencido que al igual que en el pasado con aquel discípulo, nosotros en el presente aún deberíamos rogar: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a que nuestras oraciones estén más de acuerdo a tu palabra que a nuestra intuición o a lo que nosotros percibimos que debe de ser o a lo que yo vi en otros hermanos. Necesitamos que nuestras oraciones estén reguladas por las Escrituras y sobre todo que éstas contengan a Cristo como su eje. Y no me refiero a incluir el nombre de Cristo en la oración, sino que nuestras oraciones enfaticen continuamente la necesidad de nosotros y por quien oramos, que estén conformados a la imagen de Cristo, que es el varón perfecto, que es nuestra meta a llegar. En nuestro pasaje a meditar vamos a ver esta realidad en la vida de Pablo, y hoy tan solo vamos a ver un primer encabezado para poder dejar el resto para la próxima semana. El domingo estudiamos la gratitud de Pablo y Timoteo y cómo ésta está enraizada en Cristo. Ahora vamos a pasar a estudiar una oración muy especial, porque en ella veremos la constante necesidad de orar unos por otros, pero cómo estas oraciones son impulsadas por Cristo y deben apuntar a Cristo. Vean por favor el versículo 9 al versículo 14. Hoy solamente vamos a meditar en el versículo 9, pero quisiera que tuviéramos todo el panorama completo para poder entender un poco más estas palabras. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Noten que todos estos versos conforman una sola oración del apóstol Pablo. Una oración muy extensa,
muy grata y muy rica para nosotros, pero hoy solamente vamos a estudiar el versículo 9. Y lo primero que yo quisiera que notaran en esta oración es una cuestión de carácter implícito o tácito. Ahí está, pero no se nos presenta explícitamente. Veamos en primer lugar la vida de oración de Pablo. La vida de oración de Pablo. Y bajo este encabezado, lo primero que quisiera destacar es que Pablo oraba constantemente. Nuestro pasaje comienza así en el versículo 9. Desde el día que lo oímos o supimos, como dice la versión de las Américas, no cesamos de orar por vosotros. Recuerden que esta carta tiene lugar a partir de un informe de Epafras. Este fiel ministro de Cristo y consiervo amado de Pablo notificó la gran obra de salvación de Dios en los hombres de Colosas. La ocasión pasada les mencioné que para entender mejor la gratitud de estos hombres era necesario entender el trasfondo histórico de los hombres de la iglesia de Colosenses. Era una ciudad que estaba por la región de Frigia, donde primordialmente se celebraba el culto a la diosa Cibeles, y los sacerdotes de esta diosa se mutilaban a sí mismos e incentivaban al pueblo a participar de estos excesos, y por tanto la vida moral de aquella ciudad estaba totalmente corrupta. Los hombres de Colosenses habían participado de esta inmoralidad y de pronto nuestro gran Dios, por medio de un gran nombre, lleva la palabra, el evangelio en sí mismo tiene poder, les salva. Este hombre animado va con Pablo, que estaba en la prisión, y le dice: hey, estos hombres que antes rechazaban a Cristo, que eran esclavos de Satanás, ahora gozan de la salvación. Y a partir de ese momento hubo una vida constante de oración de Pablo hacia estos hombres. Así que nuestro texto dice: no cesamos de orar. Ya habían pasado algunos años desde el informe de Epafras a Pablo hasta este tiempo de la carta, y desde ese momento había un continuo orar y orar y orar por estos hombres. Pero, ¿qué significa no cesar de orar? Es recurrente que de nuestros púlpitos y salones de clases animemos a las personas a orar más. Pero, ¿cuál es la manera correcta de aumentar la vida de oración de una persona? Es decir, ¿cómo motivamos a alguien a que ore más? Nuestro día a día está lleno de ocupaciones. Muchos trabajan desde la mañana hasta la tarde, ocupaciones familiares, y sería pecaminoso en sí mismo que las personas dejaran de cumplir con sus responsabilidades para pasar todo un día en un cuarto de rodillas recitando palabras. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:5 empezó a advertir sobre una mala práctica y concepción sobre la oración. Noten Mateo 6:5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estos fariseos de algún modo pensaban que la oración constante era aquella que era visible por todos. Pero orar constantemente no pretende hacer palpable a los hombres nuestra vida de oración. Una vida de oración constante o no cesar de orar no tiene como propósito hacerles notorio a todos los hombres que yo invierto mucho tiempo de mi día orando. Ahora noten el versículo 7 sobre Mateo 6 aún. Y orando, dice Jesús,
No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Nuevamente Cristo corrige la incorrecta práctica de asumir que la oración debe de ser constante para entonces ser escuchados. Estaba pensando que durante mi tiempo de escuela dominical, las maestras con mucho ánimo nos incentivaban a orar más, a no cesar de orar. Y al fin un niño pensaba, bueno, ¿cómo es posible orar todo el día? Y me imaginaba o traía a mi mente ese cuadro de ir caminando con los ojos cerrados e ir orando con las manos juntas. Decía, ¿esto será posible? ¿A poco hay cristianos que realmente oren durante todo el día? ¿Cómo le hacen? Bueno, hermanos, orar sin cesar o orar todo tiempo, obviamente no significa que tengamos que orar de maneras formales o notorias a cada minuto que estemos despiertos. Y no quiere decir tampoco que tengamos que dedicarnos a recitar ciertas formas ritualistas de oración. Pero entonces, ¿qué significa orar sin cesar? ¿Y por qué Pablo hace hincapié que desde que supo que estos creyentes, valga la redundancia, eran creyentes, no cesó de orar por ellos? Básicamente alude a dos sentidos. El primero hace referencia a la oración que vuelve a suceder. Cuando usted ve en la Escritura que se nos dice orar sin cesar, o como en nuestro texto que Pablo dice que no ha cesado de orar por esta iglesia, alude prácticamente a la oración que vuelve a suceder. ¿Qué significa esto? Debemos de reconocer, hermanos, que la oración es misteriosa. Hay un aspecto de la oración que es misteriosa. Recordemos que la oración no es poderosa, ninguna oración recitada en sí misma tiene poder, ni aunque sea emitida por el hombre más santo de toda la tierra. Lo que hace tan valiosa a la oración es que descansa en el Dios poderoso y soberano. Y ese Dios soberano ha decretado que sucedan cosas cuando sus hijos oran. Nota la gran diferencia. No es la oración, es Dios obrando y manifestando su voluntad mediante las oraciones de sus hijos. Hay una parte muy diferente, y lo repito, hermanos, porque esto es muy importante para nuestra vida de oración y es lo que nos va a seguir animando a no cesar de orar. Lo que hace tan valiosa a la oración no es que ésta en sí misma tenga poder, sino que el Dios soberano ha decretado que sucedan cosas cuando sus hijos oran. Es por eso, hermanos, de que nosotros no debemos de cesar de orar, porque Dios se complace en ello y porque soberanamente a Dios le ha placido obrar mediante el ruego de sus santos. Nosotros no deberíamos de cesar de orar por la salvación de nuestros familiares o por la vida espiritual de los nuestros, un esposo, una esposa, un hijo, un familiar, porque en ello Dios obrará según su soberana voluntad. Es por eso que no cesar de orar alude a que una vez que tú oraste por algo, vuelve a hacerlo, bajo el entendimiento que no va a ser tu oración la que cambie las cosas, sino que ha sido el plan de Dios que sus hijos oren constantemente. Pero un segundo aspecto al que hace referencia esta oración de orar sin cesar o no dejando de orar, es que debemos de vivir bajo una constante actitud de oración. Me parece a mí, hermanos, que orar en todo tiempo es vivir constantemente en un estado de que estamos conscientemente
de que Dios está presente en todo momento, donde todo lo que vemos, donde todo lo que experimentamos, lo sometemos al señorío de Cristo. Y cuando pasamos todo lo que vemos, lo que experimentamos, bajo el entendimiento de quién es Dios, se vuelve un ejercicio que se convierte en una oración. Porque al hacerlo así, hermanos, nosotros vivimos bajo una conciencia profunda de quién es Dios y cómo debemos responder en todo momento ante tales situaciones. Vamos a suponer que desde las cosas más cotidianas, usted y yo vamos manejando, como pasa mucho en nuestra ciudad, alguien se nos mete y es un instante en el que nosotros o reaccionamos como creyentes o reaccionamos carnalmente. Y si nosotros estamos aún en esas cosas tan cotidianas, bajo el entendimiento que vivimos bajo la atmósfera de Dios, vamos a hacer inmediatamente ese ejercicio que debo de reflexionar sobre lo que estoy viviendo, medito sobre quién es Dios y en eso yo voy a saber cómo responder y en todo ese ejercicio yo estoy orando en mi mente, en mi corazón, porque estoy siendo consciente bajo quién estoy viviendo. Eso es otro sentido de cuando la Escritura nos insta a no cesar de orar. Vivir bajo la realidad que siempre estamos delante de Dios. Durante el tiempo de la Reforma, un saludo que era muy común entre los reformadores era una oración en latín que es Coram Deo. Y alguien le preguntaba a uno de estos hombres, bueno, ¿de qué se trata la vida cristiana? Y él decía, bueno, la gran idea de la vida cristiana es vivir Coram Deo, es vivir bajo la presencia de Dios, es vivir delante de Dios. Esta frase literalmente se refiere a que todo lo que sucede, el creyente lo debe de vivir bajo la presencia o delante del rostro de Dios. Vivir Coram Deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y para la gloria de Dios. Y cuando nosotros hacemos ese ejercicio, hermano, estamos orando. Usted puede ir manejando y va orando. Usted durante tiempos de su trabajo, al estar meditando sobre quién es Dios y cómo eso afecta a su vida laboral, usted está orando en las situaciones que pasan todos los días en familia y reflexionamos sobre quién es Dios, estamos orando y ahí participamos de ese ejercicio de no cesar de orar. Así que esta parte va más allá de estar todo un día sentado o inclinado recitando palabras, es ser conscientes delante de quién estamos viviendo. Ser consciente de la presencia de Dios es también ser muy consciente de que Dios es soberano. La experiencia universal de los santos es reconocer que si Dios dice ser quién es, Dios entonces es realmente soberano. Vivir bajo la soberanía divina nos envuelve más que una sumisión por miedo, sino más bien una motivada en que somos los más gratos en participar de dar honor a Dios y a Cristo por medio de nuestra vida y de reconocerle en todo momento. Aún hay creyentes que llegan a pensar que la vida del hombre se divide en dos, la religiosa y la que no es religiosa. Hermano, la vida cristiana no es una vida dualista. Toda nuestra vida se debe al Señor, nos debemos a Él. No podemos hacer una separación, no hay tal cosa como una división. Y como esto no es posible, estamos habilitados para llevar una vida en donde no cesamos de orar, porque continuamente estamos recordando bajo quién estamos viviendo.
Así que cuando Pablo les dice esto a los creyentes, que no ha cesado de orar por ellos, les comunicaba estas dos realidades. Hacía una oración constante y recurrente que se repetía, ¿no? Pero también les hacía notar el énfasis de vivir delante del rostro de Dios. Pero un segundo aspecto a destacar, hermanos, aún bajo nuestro primer punto, que es la vida de oración de Pablo, es que Pablo no oraba únicamente por sus conocidos. Pablo no oraba únicamente por sus conocidos. Ve nuevamente el versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Recordemos que el apóstol Pablo nunca visitó ni la ciudad ni la iglesia en Colosas. Sin embargo, era evidente su gratitud y su constante oración por estos hermanos. Era muy evidente que a partir del informe de Epafras, él tuvo el conocimiento de la existencia de esta iglesia, pero nunca hubo un lazo físico, ni una relación filial o de amistad, ni una creciente afinidad. Pero el hecho de que estos hombres amaran a Cristo era suficiente para reconocer que llevaban el estandarte del reino de Dios, y era suficiente para orar e interceder por ellos. Nosotros, hermanos, no deberíamos de mentir que en esta área la mayoría de nosotros nos quedamos demasiados cortos. Es cierto que en nuestro culto de oración oramos por los misioneros que no tenemos el gusto de conocerles en su mayoría, pero no es suficiente. El mayor tiempo nosotros no somos tan conscientes de la universalidad de nuestra fe, de que existen hermanos más allá de nuestra iglesia, más allá incluso de nuestra denominación como bautistas, que llevan el estandarte de Cristo y que al igual que nosotros sostienen cargas, sostienen luchas, viven bajo la tentación y que al igual que nosotros anhelan honrar a Cristo. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Estos creyentes a quien va dirigida la carta de Pedro eran unos creyentes que estaban bajo persecución. A partir de lo que pasó con el emperador Nerón, habían sido perseguidos y Pedro, lejos de llevarles a un aspecto de ser víctimas o de sentimentalismos, él les insta a obedecer a Cristo y les dice: hey, no son los únicos que padecen, no son los únicos que están bajo esta persecución. Lo mismo que ustedes pasan, tus hermanos que están en todo el mundo pasan por lo mismo. A veces, hermanos, nos es muy necesario el considerar esto, porque una tendencia muy innata en el hombre y aún nosotros como creyentes es ser muy ensimismados. Es pensar demasiado en nosotros, es pensar tanto en lo que nosotros padecemos, sufrimos, somos tentados, que a veces el ocuparnos tanto de nosotros no nos permite ver más allá. No nos permite ver cómo nuestros hermanos en la otra parte del mundo o de nuestro propio país también padecen. El mismo Pablo, quien redacta a Colosenses, ve lo que dice ahora de la oración en su primer carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 4. Exhorto ante todo, dice Pablo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes
y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y recordemos que esta carta es instructiva, Pablo enseñándole a Timoteo las bases de la iglesia, y él dice, enseña esto a la iglesia, porque esto es bueno que la iglesia aprenda que Dios es honrado cuando sus hijos oran por todos los hombres, incluidos los reyes, los de cierta posición en eminencia. Y les decía, hermanos, que nosotros aquí nos quedamos muy cortos porque considero que muchas de nuestras oraciones van dirigidas o nuestras maneras de interceder es por únicamente familiares, muchas veces por los hermanos de nuestra iglesia local, y ya allí nos quedamos nada más. Nuestra mirada debería de ir más allá de orar por hombres y por creyentes que ni siquiera conocemos sus nombres. Y ¿sabes algo, hermano? Yo estoy convencido que aunque nosotros no lo sepamos, hay iglesias, hay pastores y hay hermanos que interceden por nosotros, que interceden por nuestra iglesia bautista juarense, que de alguna vez tuvieron un contacto o que supieron o que nos vieron por la transmisión de Facebook o algo supieron y desde ese momento nos recuerdan en oración. Entonces también nosotros deberíamos de interceder por aquellos hermanos. Pero un tercer aspecto a destacar de este punto que estamos viendo y con lo cual concluimos es el considerar el carácter espiritual de la oración de Pablo. Hemos visto que él lleva una práctica de que no cesaba de orar, que oraba por todos los hombres, pero ahora veamos el carácter espiritual de sus oraciones. Vean nuevamente el versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La oración de Pablo era que estos hombres fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios y que se manifestara en sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, comparemos esta oración de Pablo con algunas más en otras cartas de él mismo. Vean en primer lugar Efesios 1, 16 y 17. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Nuevamente, diferentes palabras, mismo fin, que sean llenos del conocimiento de Dios. Ahora, Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, y ciencia en todo conocimiento. Vean ahora Filemón, capítulo 1, versículo 4 al 6. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria en el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Si se fijan, tan solo por mencionarle unas, la constante oración del apóstol Pablo es rogando para que los santos sean llenos del conocimiento de Dios y que este conocimiento de Dios se viera palpable en los hermanos mediante vidas sabias e inteligentes. ¿A dónde nos debe de llevar esto a nosotros, hermanos? A reevaluar el contenido de nuestras oraciones. ¿Por qué no vemos enfáticamente que el apóstol Pablo y algunos más en el Nuevo Testamento oren por los enfermos
o por algún trabajo o por cualquier petición. ¿Acaso esto no es importante? Sí lo es, y es por eso que nosotros oramos cada jueves por estas cosas. Pero eso no debemos, pero esa razón no nos debería de considerar que eso esté por encima o que sea lo primario al momento de dirigirnos a Dios. Nuestras oraciones primariamente deben de ser espirituales. Déjame decirte esto, hermano, nuestros mayores problemas no son físicos, económicos, ni emocionales, sino espirituales. Y yo pensaba en lo siguiente: si una persona o un hermano no logra desarrollar contentamiento en el Señor a causa de un padecimiento físico, vive en constante amargura por un padecimiento físico. Y si nosotros al ver esto comenzamos a orar para que Dios lo sane, yo me pregunto, al ser sanada esta persona, ¿su problema de amargura con el Señor habrá quedado resuelto? No, por supuesto que no, porque su problema de falta de contentamiento no va a quitarse al ser sanada, porque su principal problema no se albergaba en su cuerpo, sino en su corazón. Es por eso que nosotros, además de orar por la sanidad de nuestros hermanos, deberíamos de practicar una oración más espiritual en donde roguemos para que nuestros hermanos sean llenos del conocimiento de Dios, para que una vez que tengan un verdadero conocimiento, ellos puedan saber responder a cada una de las situaciones que viven. Esta sabiduría e inteligencia espiritual, que es el resultado de ser llenos del conocimiento de Dios, va a ayudarnos a poder vivir según Cristo cualquiera que sea nuestra situación, a pesar de sufrir, a pesar de las injusticias, a pesar de las inconformidades. Si somos llenos del conocimiento de Dios, vamos a poder vivir sabiamente. El hermano que padece algún tipo de dolor, de inconformidad, cualquier cosa, necesita primariamente sabiduría de parte de Dios, ya sea que Dios le sane o no, porque si Dios le sana va a estar capacitado para vivir con gratitud. El Señor me sanó y va a poder honrar a Cristo, pero de igual manera va a poder honrar a Cristo si dentro de la soberana voluntad de Dios está el no sanarle. Sabes, hermano, que nuestra oración debería de ser y deberíamos de interceder para que nuestros hermanos, para que nosotros mismos y para que los que no conozcamos puedan tener más profundamente convicciones en la persona de Dios. Y me refiero a un verdadero conocimiento y no a un vago intelectualismo. No a pronunciar un artículo de fe, una declaración de fe, sino que estar verdaderamente arraigados en Dios. ¿Cómo vamos a poder hacer frente a las luchas diarias? ¿Cómo vamos a poder sobrellevar las enfermedades, los dolores, las angustias, las luchas, las preocupaciones? Por conocer a Dios, por conocer a Dios, y así yo voy a saber responder en mi día a día. No es que Pablo fuera indiferente a las situaciones que se vivían en la iglesia de Colosas, porque estoy seguro que en esa iglesia había hermanos que quizás no tenían trabajo, había hermanos que padecían físicamente, pero él sabía que la base para poder responder a esto era estar llenos del conocimiento de Dios. La siguiente semana, hermanos, vamos a ver qué significa esto de ser llenos del conocimiento de Dios, que es la sabiduría espiritual. Pero concluyo diciendo que el estilo de vida de oración de Pablo
nos proporciona un buen parámetro para considerar cómo debería de ser nuestra vida de oración, no cesando de orar, intercediendo por todos más allá de nuestros amigos, y que nuestras oraciones sean mayormente y primariamente espirituales. Así que vamos a orar, hermanos, bajo esta realidad, y que el Señor nos ayude a reevaluar cómo estamos orando y cómo es que practicamos la oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, por la oportunidad que tú nos das de meditar en tu palabra. Necesitamos, Señor, reevaluar cómo oramos, qué entendemos por oración. A veces, Señor, trasladamos la oración a aspectos tan superficiales y nos limitamos, Señor, a orar por nuestras necesidades físicas únicamente. Yo sé que a ti te agrada, Señor, que tú seas nuestro refugio en todo, pero ayúdanos, Señor, a incluir, aparte de nuestras peticiones, el que nosotros y nuestros hermanos y nuestra iglesia y más allá de nuestra iglesia, Padre, que sean llenos de tu conocimiento, que podamos tener una firme convicción en ti, que el consejo de tu palabra, Señor, sature nuestra mente y nuestro corazón, de tal manera que sepamos responder correctamente en todo momento. Gracias, Señor, porque es por medio de Cristo que podemos acudir a ti como nuestro sumo sacerdote. Y todo esto, Señor, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.